Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video haremos la pregunta 3 de la ayudantía 13. El ejercicio dice lo siguiente: obtenga los diagramas de fuerzas internos del siguiente arco. Este es un arco parabólico que tiene dos cargas aplicadas, una carga distribuida de 5 kN por metro a lo largo de todo el arco y una carga puntual de 25 kN en el eje X. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es encontrar las reacciones, ¿cierto? Aquí tenemos dos apoyos que son fijos, no deslizantes. Por lo tanto, tenemos cuatro reacciones, ¿cierto? Entonces, primero lo que hice fue hacer sumatoria de momento con respecto a igual a cero, porque así se me va esta reacción y esta reacción, porque todas pasan por el punto A y solo me queda CI. Entonces sería 10 metros por CI es igual a 5 por 10, esa es la fuerza, por su brazo que va a ser la mitad, va a ser por 5, como sale aquí, menos 25 por su distancia aquí, su brazo que es 4. Y CI me da 15 kilonewtons. Entonces, si hago sumatoria de fuerzas en I, tengo que AI más CI es igual a esta fuerza de aquí que es 5 por 10. Ahí me da 35. Después hice sumatoria de momento con respecto a la rótula hacia la izquierda. ¿Ya? Así solo tengo AX y AI que ejercen el momento, pero ya tengo AI, entonces solo tendría AX como incógnita. Entonces sería 6 por AX porque tenemos la altura completa por AX. Perdón, tenemos 5 por AI y tenemos esta fuerza de aquí que es 5, este 5 por el brazo que hasta la mitad, que es 2,5, tal como sale aquí. Y obtengo AX que es 18,75. Después, con la sumatoria de fuerzas en X, obtengo CX. Eh, Ojo que tienen que incluir este 25, ¿cierto? Y CX me da menos 6,25. Yo lo tenía hacia la izquierda, pero como me dio negativo, entonces realmente va así, hacia la derecha. Perfecto. Ahora, como tenemos las reacciones, lo que sigue en estos ejercicios de arcos es definir la ecuación del arco parabólico. Definir la ecuación cuadrática acá. Entonces lo que hacemos es definir nuestro eje aquí, X, Y, ¿ya? Entonces yo sé, por ejemplo, que la, eh, la forma general de una parábola es ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Después tengo que ir reemplazando puntos conocidos, como este punto y este punto, para obtener la ecuación. Entonces primero este punto es 0,0, ¿cierto? En x es 0 y en y es 0, si es que definimos aquí x, y este punto de aquí es 5 en x y 6 en y. Aquí avanzamos 5 en x y subimos 6 en y. Y aquí 10 en x y volvemos al 0 en y. Aquí avanzamos 10 y volvimos al 0 que en y, porque aquí definimos y, está a la misma altura, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es reemplazar esos puntos aquí. Entonces y de 0 es igual a 0, porque se va este término y me queda c, entonces c igual a 0. Y de 5 es igual a 6, entonces reemplazo 5 acá, me queda 25a más 5b y c es 0. Y de 10 es igual a 0, entonces también reemplazo 10 aquí, me queda 100a más 10b igual a 0. Entonces lo que hice aquí fue, bueno, tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? Lo calculamos fácilmente. Aquí multipliqué por 4 esta primera ecuación y resté. Me queda esta ecuación y me da que b es 2,4, a igual a menos 2,20, menos 0,24. Entonces ix es igual a menos 0,24x cuadrado más 2,4x. Y también lo que podemos obtener es el ángulo, porque aquí lo que vamos a hacer es ir analizando diferentes puntos a lo largo de este arco y tenemos diferentes ángulos.
y esos ángulos dependen de dónde estamos en X, ¿cierto? Y se tiene una relación que dice que el tangente de ese ángulo es igual a la derivada de y de la parábola con respecto a X. Entonces derivamos este término con respecto a X. Aquí sería, este 2 pasa multiplicando, queda menos 0,48x más 2,4. Eso es igual al tangente del ángulo, θ. Entonces despejo θ aplicando arco tangente y me queda esto de aquí. Perfecto. Entonces aquí, para comprobar que θ está bien calculado, lo que hice fue reemplazar un x igual a 5. O sea, aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí en este punto el ángulo es 0. Aquí no tengo ángulo, ¿cierto? Porque aquí si paso una tangente es horizontal, entonces el ángulo es 0. Entonces lo que hice fue reemplazar 5 acá y me da que es, bueno, menos 0,48 por 5 es menos 2,4 más este 2,4 de aquí igual a 0. El arco tangente de 0 es 0 grados, entonces estamos bien. ¿Ya? Perfecto. Ahora que tenemos todo eso, podemos seguir con los tramos. ¿Ya? Para encontrar las ecuaciones. Aquí tenemos 3 tramos. Este es el primero, porque aquí no tenemos ningún cambio. Este es el segundo de aquí, porque empezamos a bajar. Y tenemos que parar aquí porque hay una fuerza aplicada, entonces este va a ser el tercer tramo. ¿Ya? Entonces sería 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces el tramo 1 se hace de la siguiente manera. Primero el tramo va de 0 a 5, ¿cierto? Hasta la mitad. Y aquí lo que hice fue dibujar el arco, puse las reacciones, X varía así, ¿cierto? Y nos salen estos esfuerzos, N de X, V de X y M, ¿cierto? Axial, corte y momento. También tenemos la fuerza distribuida aplicada de 5, ¿cierto? Y aquí aparece el ángulo θ, que calculamos recién en función de X. ¿Ya? Para entender cómo hacer esto, aquí les tengo un dibujo. N y V son perpendiculares. Aquí hay 90 grados entre ellos. Entonces, si este es el ángulo θ, este ángulo θ también se repite aquí abajo. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos aquí es ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, en Y y sumatoria de momento. Entonces, sumatoria de fuerzas en X sería 18,75 más este n por el coseno, ¿cierto? N por el coseno de θ, más aquí V por el seno de θ, igual a 0. No tenemos ninguna otra fuerza en X. En Y tenemos 35 hacia arriba, menos 5 por esta distancia que es X, ¿cierto? X genérico, más aquí esta fuerza de acá que es N por el seno de θ y esta fuerza de aquí que es V por el coseno de θ, menos porque va hacia abajo, igual a 0. Después sumatoria y momento, tenemos M más el momento que genera esta fuerza que es 5 por X, ¿cierto? Por el brazo que es justo la mitad, entonces sería 5x por x medios, más esta fuerza genera un momento de 18,75 por esta altura de aquí. ¿Y cuánto es esa altura? Esa altura es y. Este y que calculamos acá, que también depende de x. ¿Ya? 18,75 y. Y este también genera un momento negativo, que va a ser esta distancia que es x por 35. Tal como sale aquí. Entonces aquí al tiro puedo despejar m y me da esta ecuación de acá. Y la puedo comprobar reemplazando 5. ¿Por qué? Si reemplazo 5, o sea, este punto de aquí, porque esa es la distancia 5, como tenemos una rótula acá, sabemos que en una rótula siempre el momento es 0. Entonces lo que hice fue reemplazar 5 en esta ecuación y me dio 0. Entonces estamos bien. Ahora, tenemos m, pero nos falta la axial y el corte. Si se fijan, aquí están con seno y coseno, entonces tenemos que despejarlos. Entonces yo llamé a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Lo que podemos hacer aquí es, para obtener n, es 1 por coseno
más 2 por seno. ¿Por qué? Porque si multiplico aquí por coseno, este término va a ser Vx coseno seno, ¿cierto? Y aquí multiplico por seno, entonces esta va a ser menos Vx coseno seno. Entonces si los sumo, se me van. Y solo me queda n. Y de hecho, como aquí multipliqué por coseno, y aquí por seno, me va a quedar nx coseno al cuadrado más nx seno al cuadrado. Puedo sacar como factor común n de x y me queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Y sabemos que todo esto es 1 y me queda despejado el n de x. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces hago eso y me da que n de x es igual a todo este término de aquí. Ya, ojo que estamos multiplicando todo esto por coseno, entonces este también. Y aquí todo esto por seno, esos valores también. ¿Ya? Despejan n de x y les debería dar esta ecuación de aquí. Ahora hacemos lo mismo, pero despejando v. ¿Cómo puedo despejar v? Yo necesito que se vayan estos dos. Entonces aquí primero tengo un coseno, entonces aquí multiplico por seno. Aquí tengo un seno, entonces multiplico por coseno. Y como los dos son positivos, tengo que sí o sí restarlos. Resto este menos este. Entonces sería 1 por seno menos 2 por coseno. Y al hacer eso, aquí voy a tener un Vx seno al cuadrado menos Vx coseno al cuadrado. O sea, Vx seno al cuadrado más Vx coseno al cuadrado. Y eso me entrega solamente Vx, ¿cierto? Y lo despejo y me da esta ecuación de aquí. Entonces, estamos listos con el tramo 1. Tenemos los tres esfuerzos. Después, en el tramo 2. Ya, el tramo 2, como dije antes, va de aquí hasta esta fuerza puntual, ¿cierto? Ahora vamos a ir bajando. Entonces, yo sé que x parte nuevamente en 0 y llega hasta este punto, pero yo no conozco esta distancia, no me la dan. Entonces tengo que calcularla. ¿Cómo hago eso? Bueno, yo sé que la altura de aquí es 4. Entonces, y es igual a 4. Y yo sé que y es igual a todo esto. Entonces, si igual a todo esto a 4, puedo obtener x. Como está al cuadrado, voy a obtener dos valores. ¿Por qué? Porque con y, una altura de 4, tengo este x y este x. Pero yo voy a ocupar este, ¿cierto? El más grande. Entonces, eso fue lo que hice aquí abajo. Dije y igual a 4, lo igualé a la ecuación y me da un x1 igual a 2,11 metros. Y aquí también, en negro, x2 igual a 7,88 metros. Entonces, obviamente vamos a ocupar este, ¿cierto? Porque el 2,11 está aquí. No, esta es la altura 4. Aquí está el 2,11, aquí está el 7,88. Y este es el que vamos a ocupar. ¿Ya? Pero yo en este tramo avancé hasta un x igual a 5. Entonces, ¿cuánto me falta avanzar aquí? Si este es 7,88, me falta avanzar 2,88. Avancé 5 y me quedan 2,88. ¿Ya? La resta. Entonces aquí x varía entre 0 y 2,88. Ahora, en la ayudantía pasada, el otro ayudante, Roberto, lo que hizo fue siempre dejar x partiendo de aquí. Ya, entonces en su caso, lo que habría hecho sería x varía entre 5 y 7,88. Entre 5 y aquí, 7,88. ¿Ya? Pero yo estoy haciendo 0 de nuevo en todos los tramos. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Ya. Entonces aquí como vamos bajando, cambia un poco los esfuerzos. Aquí está n, v y el momento. Ahora aquí está el ángulo, siempre con respecto a la horizontal. Están las reacciones y está la carga distribuida. Y aquí parte x ahora, desde la rótula, ¿ya? Y aquí también les tengo este dibujo donde aquí está n, aquí está el ángulo, ¿cierto? Teta. Y sabemos que v y n son perpendiculares entre sí, entonces este ángulo teta se repite aquí. Ya. Primero, sumatoria de fuerzas en x, tenemos primero la reacción 18,75 más esta fuerza de aquí que es n coseno
menos esta fuerza de aquí que es V seno, ¿cierto? Después sumatoria de fuerzas en I, tenemos primero la reacción de 35, tenemos esta carga distribuida que va a ser en este tramo de aquí, o sea, acá, va a ser 5x, porque esto es x, pero también tenemos más fuerza acá, que es al final todo esto, esta distancia de aquí, es esta de acá, que es x, más el tramo anterior, que es 5. Entonces va a ser 5 por 5 más x, como sale de aquí. Y es negativo porque va hacia abajo. Después tenemos este término de aquí, que es n menos n seno, y también esto va hacia abajo con este componente que es menos v coseno, igual a 0. Después sumatoria de momento igual a 0. Tengo el momento, aquí m de x. Tengo el momento que genera esta fuerza, que aquí lo que hice fue dividirla en este tramo de aquí, que es x, y este tramo de aquí, que es 5. Entonces primero tenemos 5x por x medios, que es el brazo, ¿cierto? Más 5 por 5 por el brazo, que va a ser toda esta distancia, digamos que esta es la fuerza, va a ser todo este brazo hasta la mitad. Entonces va a ser este x más este brazo de aquí, que es 5 medios, ¿cierto? La mitad de esta distancia. X más 5 medios. ¿Ya? Momento positivo. Esta fuerza aquí genera el mismo momento que antes, que es esta altura, que es I por 18,75, positivo. Y esta fuerza genera un momento de 35 por toda esta distancia, que hasta aquí sabemos que es X, y aquí hay 5. Entonces 5 más X. ¿Ya? Igual a 0. Aquí puedo despejar m al tiro y me da esta ecuación de aquí. Ahora, para despejar n y v, tenemos que hacer lo mismo que hicimos aquí antes. ¿Ya? Pero aquí cambia un poco la cosa porque tenemos diferentes signos aquí que antes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si quiero despejar n, necesito echarme lo v. Entonces, primero tengo un seno aquí, entonces multiplico por coseno. Aquí tengo un coseno, multiplico por seno. Pero sí o sí tengo que restar, porque si sumo, va a ser menos con menos, no se van a ir. Entonces sí o sí va a ser este menos este. ¿Ya? Como sale aquí, el primero por coseno menos el segundo por seno. Y al hacer eso, me da nx igual a todo este término. Y aquí nuevamente lo que pasa es que tengo un coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Entonces me queda solo n de x. ¿Ya? Y obviamente multiplican todos estos términos también por coseno y seno, y le aparece esta ecuación. Después, para obtener v, lo que hago es, necesito eliminar estos n, ¿cierto? Entonces aquí multiplico por seno. ¿Por qué? Porque tengo un coseno aquí. Aquí tengo un seno, entonces multiplico por coseno. Y aquí sí puedo sumar, porque tengo uno positivo, otro negativo, los sumo, se me van. ¿Ya? Y aquí voy a tener menos seno al cuadrado, menos coseno al cuadrado. Entonces puedo sacar menos v de coseno al cuadrado más seno al cuadrado. ¿Cierto? Esto es 1. Y me queda este menos v, pero da lo mismo, es un menos al final. Lo pueden pasar al otro lado y queda positivo. Y les queda esta ecuación. Listo, con el tramo 2. Ahora el tramo 3, como dijimos antes, es esta parte de aquí, después de la fuerza puntual. ¿Ya? Entonces nuevamente lo que hacemos es dibujar el arco, pero ahora con esta fuerza. ¿Ya? Aparecen estos mismos esfuerzos, mismas reacciones, misma carga de aquí, y x ahora parte desde acá y va hacia la derecha, ¿cierto? Entonces aquí ahora x varía entre 0 y 2,12. ¿Por qué 2,12? Porque sabemos que x2, aquí que encontramos, donde está la fuerza aplicada, es 7,88. O sea, aquí esta distancia de aquí es 7,88. Yo lo que necesito es esto, el último tramo, ¿cierto? Este tramo de aquí, que va a ser 10 menos 7,88. Eso es 2,12.
¿cierto? Ya. Entonces x varía entre 0 y 2,12 metros. Hacemos sumatoria de fuerzas en x. em, y tenemos 18,75 menos 25, ojo, ¿cierto? Más, y aquí es lo mismo que antes. Aquí si se fijan, tenemos el mismo sistema, por decirlo así. Diferente ángulo, sí, pero aquí es por eso que dejamos todo en función del ángulo. Aquí debería ser seno de teta, no de x. Pero entonces, aquí teníamos antes n coseno menos v seno, aquí también lo mismo. Y aquí tenemos menos n seno menos v coseno, y aquí también lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen la misma dirección y sentido. ¿Ya? Ambos van como en esos sentidos, así. ¿Ya? Lo que cambia es el ángulo y por eso lo dejamos en función del ángulo. Después sumatoria de fuerzas en I es 35 menos toda esta fuerza, que va a ser 5 por esta distancia de aquí, que va a ser, esta distancia de aquí es x, más todo este tramo anterior que era 7,88, ¿cierto? Como sale aquí. Y esto con la misma configuración de antes. Después, sumatoria de momento igual a 0. Ya, entonces m de x más esta fuerza de aquí, la distribuyo en 2 nuevamente. Este tramo de aquí va a ser 5 por x medios, por el brazo, ¿cierto? Más lo que me queda acá, que es 5 por esta distancia, que es 7,88, por el brazo, que va a ser, digamos que este es el tramo, va a estar aquí en la mitad. Entonces esa distancia de aquí va a ser x más el 7,88 medios, ¿ya? Tal como sale aquí. Más esta fuerza genera momento de esto por I nuevamente. Esta fuerza de aquí genera momento de 35 por el brazo, que va a ser x más 7,88, como sale aquí. Ojo con los signos de los momentos, tienen que verlo con la regla de la mano derecha. Y tenemos finalmente esta fuerza de aquí, que genera momento también, que es 25 por esta altura de aquí. ¿Cuánto es esa altura? Yo sé que 25 está a una altura total de 4 metros. Y esta altura de aquí es I, genérico. Entonces lo que me queda acá va a ser 4 menos I, ¿cierto? Por 4 menos I igual a 0. Despejo M y me da esta ecuación. Después, para encontrar N y V, lo que hacemos es lo mismo que antes. De hecho, con la misma configuración. 1 por coseno menos 2 por seno, 1 por seno más 2 por coseno. Aquí hacemos exactamente lo mismo, ¿ya? Y obtenemos estas dos ecuaciones de aquí, ¿ya? Perfecto, entonces tenemos los tres tramos, sus tres ecuaciones para cada tramo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ordenar todo en una tabla, ¿ya? Entonces aquí volví a poner I y aquí está el ángulo, ya, y segundo. Aquí hay una cosa importante. El ángulo se pone en valor absoluto. ¿Por qué? Porque a veces les va a dar ángulos negativos, pero ustedes tienen que ocupar los positivos. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, este es un ángulo negativo. Ya, aquí, cuando vamos subiendo, tenemos ángulos positivos. Cuando vamos bajando, tenemos ángulos negativos. Pero, aquí, por ejemplo, nosotros ya pusimos los menos correspondientes, suponiendo que son positivos. Entonces, por eso necesitamos este valor absoluto, para dejar todo en positivo, porque ya le pusimos el signo antes, al hacer equilibrio. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, aquí pusimos menos, porque sabemos que es un ángulo negativo. Aquí también. ¿Ya? Entonces estaríamos poniéndole el menos dos veces, y eso está mal. Entonces esta tabla tiene lo siguiente. Tiene el x, a la distancia que estamos, ¿cierto? La altura en que estamos, en el arco, el ángulo que tenemos. Bueno, x, ustedes después les digo cómo elegir los valores de x. Y se obtiene con esta ecuación. Teta, el ángulo, se obtiene con esta ecuación. Y n, v y m. El esfuerzo axial, corte de momento, se obtiene con las ecuaciones que obtuvimos antes, dependiendo del tramo.
Entonces lo que hice aquí fue decir, ya, primero vamos a partir en el 0. Después yo puse este valor porque sí, como 2,5 metros, que es la mitad del primer tramo. Aquí está el 2,5, como por aquí, esta mitad. Pueden ponerlo, pueden no ponerlo, da lo mismo. Después puse el 5, que es justo en la mitad. Este es el arco, está aquí. Después puse el 7,88, que es donde está aplicada la fuerza de 25, la fuerza puntual, ¿cierto? Y aquí se pone dos veces, porque justo aquí se produce un cambio de tramo, ¿cierto? Aquí tenemos un tramo 2 y tramo 3. Entonces necesito los valores aquí del tramo 2 y aquí del tramo 3, que van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque hay una fuerza aplicada. Entonces necesito poner este valor en dos filas, o sea, dos veces, ¿ya? Antes del 25 kilonewtons y después. Y después pongo el 10, que es el último punto del arco, ¿ya? Al final. Entonces, con estos valores calculo I, reemplazando acá, ¿cierto? Calculo teta también, reemplazando aquí. Y N, V y M, ¿ya? Entonces, primero, en estos primeros tres puntos, estamos en el tramo 1. En 0, 2,5 y 5 estamos en el tramo 1. Entonces, estas tres... bueno, estos no son 3, son 9. Estos 9 valores lo obtienen con las ecuaciones del tramo 1, que son estas ecuaciones de aquí. ¿Ya? Después, aquí este va a ser el tramo 2, ¿ya? Porque estamos antes de la fuerza de 25. Y ojo con una cosa muy importante. Aquí sí, x vale 7,88, pero ustedes en la ecuación para calcular n, v y m, reemplazan un x igual a 2,88. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que el tramo 2 llega hasta el 2,88. Y esas ecuaciones están basadas en ese eje de referencia. Si ustedes lo hacen como lo hizo el ayudante, Roberto, la ayudantía pasada, y deja todo en función de x aquí, x e y, ahí sí pueden reemplazar el 7,88, que sería este punto de aquí. Pero yo acá partí un nuevo tramo, diciendo que este es 0 y este es 2,88. Y todas las ecuaciones están basadas en ese sistema de referencia. ¿Ya? Entonces aquí, en el tramo 2, en estas ecuaciones de acá, reemplazan, en vez de 7,88, que es x, reemplazan el 2,88 en el tramo 2. ¿Ya? Solo en estos tres valores. En i y en teta, no, porque i y teta están con el sistema, con la referencia acá, al principio. Aquí. ¿Ya? Entonces, en resumen, si es que lo quieren hacer como yo lo hice, en i y en teta reemplazan el 7,88 y en n, v y m reemplazan el 2,88. ¿Ya? Lo mismo pasa con estos dos. Aquí ya vamos con el tramo 3, ¿cierto? Porque es después del 25 kilonewtons. Entonces lo que hacemos acá es, en i y en teta, para obtener estos valores, reemplazamos el 7,88 y el 10 para obtener estos valores, ¿ya? Pero para obtener estos, reemplazamos otros valores. Aquí, el primero, reemplazamos x igual a 0 en el tramo 3. ¿Por qué? Porque justo aquí parte mi tramo 3, en x igual a 0. ¿Ya? Entonces, claro, con este sistema de referencias yo llegué al 7,88, pero con mi eje de referencia, que es el tramo 3 aquí, yo estoy recién partiendo, el x igual a 0. ¿Ya? Y en x igual a 10 voy a estar en esta distancia aquí, que calculamos y nos dio 2,12. ¿Ya? Entonces aquí abajo, en vez de 7,88 ponen x igual a 0 en el tramo 3, y en vez de 10 ponen x igual a 2,12 en el tramo 3. ¿Ya? Muy importante. Pero esto solamente se hace para los esfuerzos internos. Para i y para teta reemplazan los valores que tienen aquí. ¿Ya? Entonces aquí tenemos esta tabla, y en base a esta tabla vamos a armar los diagramas. Entonces primero el diagrama de esfuerzo axial. Partimos con menos 39,52 aquí. Después, en la mitad del primer tramo, subimos a menos 29,29 acá.
Después, en la cima, ¿cierto? En la rótula, pasamos a menos 18,65, que es aquí. Después, acá tenemos donde está aplicada la fuerza, acá, de 25, pasamos a menos 14,55, que está aquí. Y después tenemos un salto hasta 0,1. Un salto aquí, debido a esa fuerza puntual aplicada. Ya, y aquí pasa a ser positivo. Después en 10 vuelve a ser negativo en menos 11,44 y aquí vuelve acá. Ya, y como vuelve aquí, como vuelve al 0, vuelve debido a estas reacciones, Cx y Ci, que calculamos aquí y aquí. Si multiplican uno por el coseno más otro por el seno, o al revés, no me acuerdo cuál era, les debería dar este 11,44. Ya, y lo mismo pasa para el corte. Perfecto. Después el corte parte en menos 3,8 acá. Después en la mitad llega hasta 0. Y lo calculé y no es 0 exacto, era como 2 por 10 a la menos 3, pero básicamente 0. Después en x igual a 5 llega a 10, se vuelve positivo. ¿Ya? Después a 12,61 acá. Después se pega un salto y llega hasta menos 7,64 aquí. Después baja a menos 11,54 y aquí vuelve a 0. ¿Y por qué vuelve a 0? Por lo mismo que dije antes, por las reacciones que tenemos aquí de Cx y Ci. Uno multiplicado por el coseno más el otro multiplicado por el seno. No sé cuál es cuál, dependiendo si es corte o axial. Pero eso les debería dar 11,44 y 11,54. Después, momento, hacemos lo mismo. Parte en 0, después llega a menos 12,5. Pero esto es cara feliz. Esto es, ya, aquí hay que volver. Tramo 1, tenemos una cuadrática. Debería ser cara triste, pero el momento todo es al revés, ¿cierto? Entonces cara feliz. Y pasa lo mismo aquí y lo mismo aquí, en los tres tramos. Son caras felices. Entonces aquí como con cara feliz sube hasta menos 12,5 y aquí vuelve a bajar hasta 0 porque estamos en rótula, ¿cierto? Esto es parabólico, por si acaso. Y después llega a 45,56 en donde está aplicada la fuerza puntual y aquí no cambia. No como el axial y corte, aquí sí cambian. Aquí se mantiene igual. ¿Ya? Y después vuelve al 0. Al final. Entonces aquí, acuérdense que negativo arriba, positivo abajo. Aquí llega al 45,56 y vuelve al 0. Y este debería ser el punto máximo porque justo aquí el corte es 0. ¿Se acuerdan cuando el corte es 0? Acá se tiene un momento máximo. Entonces en este mismo punto, donde está aplicada la fuerza de 25, tenemos un momento máximo de 45,56. Y así se hace este ejercicio. Espero que se haya entendido. Cualquier pregunta que tengan, me escriban a mi mail y que les vaya